Bueno, qué gusto estar con ustedes en esta noche tan especial. Gracias al Señor nos permite hoy compartir una vez más. Tengo acá a un invitadazo, si puedo decirlo así, al pastor Camilo. Pastor, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido en la semana? ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, gracias al Señor, todo tranquilo. Gracias por invitarme una vez más. Qué bueno, qué gusto tenerlo acá una vez más. Nos gozamos hoy con un tema. Saludo a los chicos que están acá detrás de las cámaras, gracias en venir. A nuestro hermano Leandro, aquí en Star Shakes. De hecho, si alguna persona quiere venir a ver el en vivo de los programas que estamos haciendo del podcast, puede venir los miércoles a las 8:30 acá en San Javier. Estamos ubicados junto a la estación del metro. Y bueno, qué gusto es poderle tener aquí, que usted se consuma algo acá en Star Shakes, unos productos deliciosos, y comparta con nosotros. Bueno, hoy vamos a estar, pastor, estudiando el tema la historia de la iglesia. Creo que es un tema amplio. Es un tema, dime. No, sí, que muy grande, pues es un asunto demasiado Es un vasto. tema muy extenso, pero bueno, siempre suelo hacer una introducción. Hoy lo vamos a hacer a modo de conversatorio. Pero siempre hay una pregunta que una vez un pastor le hizo a unos estudiantes y les hizo esta pregunta: ¿usted por qué es creyente? A ver, voy a coger acá al público, pastor, con su permiso. ¿Por qué eres creyente? ¿Por qué? ¿Por qué eres creyente? Porque decidiste creer. ¿Crees que es una razón válida para fundamentar tu fe? Lo que me acabaste de responder. El Espíritu Santo es el que hace el trabajo de la convicción. Sin embargo, por ejemplo, tenemos gente en otros ámbitos que creen en el Espíritu Santo de una manera muy diferente y también ha decidido creer, y de pronto de una manera muy diferente. ¿Por qué eres creyente? Porque pudiste ver la verdad. ¿Cómo? Me estás hablando de un cambio de vida, una luz. Pero es que hay gente que sin creer en Dios también le ha cambiado la vida. Entonces, a lo que quiero llegar es: ¿qué factor determina en nosotros o qué es lo fundamental para poder decir que lo que creemos es correcto y estamos bien en lo que creemos? Hay personas, por ejemplo, que dicen: es que yo sentí. Pero es que todos sienten, los mormones sienten, los que creen en la nada de alguna manera tienen sentimientos. Entonces, de alguna manera surge la pregunta, y de alguna manera como creyentes nos cuestionan, pastor, y nos dicen: ¿por qué crees? Y creo que muchas veces no tenemos una respuesta sólida a la pregunta, y creo que toda esta pregunta se puede resumir y siempre nos va a llevar a un solo punto, y es la Biblia. Siempre nos va a llevar al mismo punto, que es la palabra de Dios. Pero ¿cómo creer o cómo confiar de que lo que está escrito es verídico, no fue alterado, y podemos tener la certeza de que estamos? Entonces surgen muchas preguntas. Y yo me acuerdo, pastor, que cuando yo estaba en bachillerato, los profesores de filosofía eran como capitanes con sus escopetas ahí apuntándonos, y todos los cristianos, 2 o 3 cristianos que habíamos en el salón, éramos bombardeados porque creían que creer en Dios es un suicidio intelectual. Entonces creen que tener fe es tener una fe ingenua, una fe neófita, una fe sin ningún argumento. Entonces comienzas tú de una manera a decir: venga, sí, ¿yo por qué creo esto? ¿Por qué creemos lo que creemos? Empezamos a creer que desde el punto de vista académico es más razonable y es más lógico cuestionar como ellos lo hacen. Hasta que un día, pastor, conocí a un pastor, él es uno de los teólogos de Medellín, y me regaló un libro. Y resulta que este libro era de John McDowell. Y hay una película, no sé si la han visto, que se llama El caso de Cristo. Un hombre ateo que su mujer se vuelve cristiana y él decide investigar desde el punto de vista histórico, científico, si lo que pasó con Jesús de Nazaret fue verdad y si lo que está escrito en la Biblia es real. Me regala ese libro, dice, con mucho cariño, y empiezo a leer el libro y empiezo a darme cuenta de verdades como que la Biblia, lo que tenemos en nuestras manos, es reconocido como la primera autoridad académica histórica, hablando exactamente del Nuevo Testamento.
me di cuenta de que yo podía, como creyente, ser inteligente al creer. Y hay un verso que el Señor me mostró hace algunos meses, pastor, que dice en el Nuevo Testamento, citando, no sé si es a Mateo o a Lucas, no recuerdo, pero dice: y amarás a Yahweh tu Elohim, al Señor tu Dios, con toda tu alma, y dice luego con toda tu mente. Algunos tienen pues problemas porque dice, bueno, no, así no dice el verso en la versión hebrea, pero me pareció, debo amarlo con toda el alma, la mente y el corazón. Y percibí de alguna manera que el Señor me decía: para amarme no solo usarás tu corazón, no solo usarás tu aliento, sino tu mente. Es decir, si me vas a amar, hazlo con inteligencia. Y empezó a quitarse ese tabú, pastor, de que para amar a Dios no tengo que tener pruebas, o que la fe es una fe intangible, una fe que no se puede palpar. Y empiezo a darme cuenta por dos criterios que el Nuevo Testamento es verídico, y el primero es el tiempo que tenemos con el original y las copias. Entonces, cuando fui a mirar el Nuevo Testamento, me empezó a gustar esto que decía John McDowell, y yo dije, wow, quiero saber más de esto. Si alguien quiere buscar la película, se llama El Caso de Cristo. Y entonces empecé a mirar y me di cuenta que lo que me enseñaban en el bachillerato, incluso en la universidad, lo que ustedes le enseñan, de lo que escribió Platón, que él escribe 800 años, si no estoy mal, antes de Cristo, con respecto al original tenemos 1200 años de diferencia. Me di cuenta que el historiador Heródoto, que es un historiador griego, lo que él escribe, lo original con respecto a la copia está más o menos 1300, 1400 años. Empecé a darme cuenta que lo mismo pasaba con Aristóteles, pero con los manuscritos del Nuevo Testamento tenemos 150 años y 200 años del original a la copia. Y empiezas a ver que desde el punto académico es más razonable creer en el Nuevo Testamento como un documento histórico confiable que creer en lo que dijo Platón, Aristóteles, Heródoto o Teodosio. No, o Sócrates, porque es que realmente Sócrates nunca escribió nada. Fueron sus discípulos los que iban compilando, pero que haya un documento original escrito por Sócrates, y nadie duda de que Sócrates no existe, ¿cierto? Pastor, tremendo. Luego, cuando empezaba a leer más el libro, me di cuenta de que tenemos copias, y entre más copias haya de un documento antiguo es mucho mejor, porque entonces podemos verificar si hay errores o no. Cuando empiezas a estudiar te das cuenta de que lo que escribió Platón, que tenemos en cualquiera de las bibliotecas, hay 7 manuscritos. Que lo que escribió Platón y de lo que hoy tenemos y se enseña de la poesía de Aristóteles, Platón 7, de Aristóteles tenemos 49 manuscritos. De Heródoto tenemos 8, pastor. Pero cuando estudias el Nuevo Testamento tenemos más de 14,000 copias. No, y sin tener en cuenta lo extra, por ejemplo, el Didache. El Didache es un documento que llaman exacto, muchos. Y el Didache es un documento extra bíblico que tiene demasiadas copias, o sea que era algo que se reproducía y se compartía dentro de la misma iglesia. O sea que hay documentos canónicos, pero también hay documentos extra canónicos que nos validan algo desde la filología. Claro, pastor. Entonces me di cuenta de que sí o sí el Nuevo Testamento es más razonable creer, y que para los académicos, escúchenme en esto, gente, hermanos y hermanas que me escuchan, desde el punto de vista académico es la primera autoridad histórica. Pastor, ¿y sabe cuál es la segunda autoridad histórica? La Ilíada de Homero. Okay. Y usted va a decir, bueno, ¿y qué diferencia hay entre el Nuevo Testamento y la Ilíada de Homero? Que con el Nuevo Testamento tenemos más de 14,000 manuscritos, y con la Ilíada de Homero tenemos 643 manuscritos. Una diferencia, hermanos y hermanas que me están escuchando, abismal. Sí, total. Entonces podemos confiar, y no es el tema, y no quiero centrarme hoy en él porque, pastor, tendríamos mucha tela que cortar. Pero quiero decirles a los jóvenes, a los que van a la universidad, a veces los jóvenes entran a la universidad, y una vez leí una estadística impresionante, que el 80% de los jóvenes cristianos, pastor, que entran a una universidad terminan saliendo ateos. Cuando podemos darles pruebas y les podemos dar información
de que es el Nuevo Testamento un documento histórico y una autoridad dentro del punto de vista académico. Sí. Entonces, para ir aterrizando, porque ya sé que el pastor también nos va a aportar mucho, quiero que desde la historia... Hay algo que es importante, y es que normalmente la gente quiere validar la historia utilizando el método científico. Y no se puede. Y no se puede. Lo podemos meter en un laboratorio, pastor. Exactamente. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros a la hora de validar la información del Nuevo Testamento? No utilizar el método científico, utilizar el método histórico. ¿Qué es el método histórico? Pues busquemos copias, busquemos originales, empecemos a revisar la ubicación de todas estas copias, y eso es lo que valida si lo que está escrito es o no es una realidad. Muchas veces a uno lo engañan con que no, es que hay que utilizar el método científico. No hay manera. ¿Cómo utilizamos el método científico con Sócrates, que no existen manuscritos? ¿Cómo demostramos que Sócrates existió? Entonces podríamos decir o argumentar que es un personaje ficticio. Claro, pastor. Pero no se puede utilizar el método científico porque no hay como controlar con la prueba del error de que él nace y muere, no, ¿cierto? Entonces es importante tener en cuenta que el método científico, cuando se trata de historia, no aplica. Amén. Y una de las cosas, pastor, que tienden a pensar mucha gente es que creen que solo ciencia es ese método de coger en un laboratorio, colocar algo a prueba, y no. Cuando hablamos de ciencias hay un campo de ciencias, y una de ellas es el método histórico, por el cual podemos comprobar cómo fue que murió Abraham Lincoln, por ejemplo, si fue presidente Abraham Lincoln. Pero pastor, yo le quiero hacer una pregunta ya que estamos en este tema. ¿Usted cree que el método histórico nos puede llevar a la verdad? Tenemos que preguntarle eso a una persona que realmente sea, por ejemplo, un filólogo. Un filólogo, si uno le dice el método científico sirve para determinar si un personaje del pasado existió o no existió, él va a decir el método científico no existe, pero el método histórico es el método más fiel para poder determinar si una persona existió o no existió. Vamos al caso de Yeshua. Si uno le pregunta a un filólogo, ¿qué dice el filólogo? El filólogo dice: Jesús, Yeshua vivió. Yeshua, Jesús, es un personaje real. Amén. A un ateos. Amén. No le preguntó a un filólogo ateo: ¿es Yeshua un personaje real? Él dice: como personaje histórico existió. Ya entramos en el tema de la fe, que es otro tema, ¿cierto? Pero pastor, mire, ¿por qué le hago la pregunta? Porque creo que nosotros podemos llegar a verdades por la historia. Ah, sí, claro. Entonces, por ejemplo, yo quiero preguntarles: ¿ustedes creen que existió Abraham Lincoln? Muchos me dicen que sí. No podemos usar el método científico, pero sí el método histórico. Y el método histórico tiene 3 pruebas. Tenemos pruebas escriturales, tenemos pruebas de testigos y tenemos pruebas físicas, como fotografías, como lo que hace la arqueología. O sea que sí o sí tenemos que confiar en el método histórico, porque si no, entonces ¿cómo creer en la historia? ¿Cómo creer en lo que se enseña en las universidades? Entonces, cuando yo miro la Biblia, y a propósito, los creyentes que nos están escuchando tienen que hoy expandir sus odres, porque si no renovamos, esa frase que pastor me dijiste la otra vez, hay que renovar la mente. Si no renovamos nuestra mente, no vamos a llegar. Y quiero citar, porque muchos tal vez miran: bueno, pero es que yo he creído por fe y es solo la fe. Pero hay un verso que a mí me parece espectacular. Pero antes de que leas el verso, mientras lo buscas, el tema de la fe es un tema del corazón. Por eso dice: con el corazón se cree. Es correcto. Pero cuando se trata de la mente, ya no estamos en el campo de la fe. Ya estamos hablando de que hay que validar una información. Pero entonces no podemos dejarlo solo en el campo de la mente. Amén. O en el campo del corazón. Hay que, porque es que nosotros estamos compuestos. El hombre interior está compuesto de 2 facetas: lo que es la parte cognitiva, que nosotros lo vemos en el hebreo como nefesh o alma, y está lo que es el corazón, que es el depósito de los sentimientos y las emociones. El ser interior está compuesto de la parte cognitiva y todo este tema de sentimientos y emociones. No podemos dividir o utilizar solo la mitad del ser interior.
Amén. Yo creo que Dios es un Dios que quiere que le amemos íntegramente, completamente. Y mire, pastor, lo que dice acá en Lucas capítulo 1, versículo 1, siempre me ha gustado y dice: puesto que ya muchos han tratado de ponerla por orden la historia. Quiere decir que no solo Lucas, sino que otros tuvieron el sentir de escribir acerca de lo que pasó, y entonces empieza a decir de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Es decir, van a escribir personas y van a preguntar a testigos y van a hacer una investigación. Y yo le pregunto, si en el primer siglo se hizo, ¿por qué no hacerlo también ahora? Claro, si ellos lo hicieron en el primer siglo y está diciendo que Lucas va a empezar a investigar. Algunos han visto a Lucas como un evangelista cronista, detallado, muy ordenado. Y mire lo que sigue diciendo: tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia. Pastor, lastimosamente en la generación, bueno, aunque ya hay una transición en la generación que estamos, pero antiguamente decían: no, ¿usted para qué va a investigar? No, la letra mata, no se vaya a meter con la letra, porque la letra mata y le va a pagar el espíritu. No, ese se metió allá sabiendo, ese está lejos del espíritu. Pero yo me encuentro a un Lucas que ha investigado con diligencia y dice todas las cosas desde su origen. Dice: y me ha parecido bien escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Lucas en el primer siglo se preocupó por investigar diligentemente y por darle a este Teófilo, que creían que era una excelencia, alguien importante de la nobleza, y en darle un evangelio, pero no un evangelio como a veces nosotros lo compartimos, sin fundamentos, sin argumentos, sino decirle: venga, porque tenemos las cosas en orden, hay testigos oculares, podemos probar que Jesús de Nazaret vivió, murió y resucitó. Nuestra fe es una fe inteligente, pastor. No, pensemos en Pablo. Pablo era un hombre que era ciudadano romano, era judío. Para ser ciudadano romano y judío viene de un hogar donde la economía es alta, porque si este papá de Pablo era judío y logró la ciudadanía, hay dos maneras: o eres soldado por un montón de años, mínimo 15, y sobrevives, o sacas una cantidad considerable de dinero. Entonces imagínate lo que es. Estamos hablando de que Pablo estudió en la escuela de Gamaliel y el examen de admisión es recitar el Pentateuco, la Torá, de memoria. Imagínate un niño de 10 años recitar los primeros 5 libros de memoria. Y estamos hablando de un hombre que hablaba griego, un hombre que hablaba arameo, un hombre que hablaba hebreo, donde el 99.9% de la población no sabía leer ni sabía escribir. Claro. Y este hombre tenía una fe. Entonces nosotros podemos tener una fe razonable. Amén. No podemos andar simplemente no, es que yo solo ando en el espíritu. Sí, porque sabemos que la Biblia es espiritual, no fue sacada de la tierra, descendió de los cielos. La Torá se entregó en el monte Sinaí y descendió de los cielos. Él descendió y habitó, el verbo habitó, pero él bajó de los cielos. Pero eso no significa que simplemente vamos a volvernos, como se dice coloquialmente, espiritualoides y dejar a un lado la razón. Pablo dice, hay varios versos que dice Pablo que a mí me parecen espectaculares, y él siempre dice: miren, yo voy a orar en el espíritu, pero también voy a orar con el entendimiento. Y luego dice: voy a cantar también en el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Y él dice una frase que enseñamos a los hermanos el sábado pasado, y dice Pablo: miren, si alguien empieza a hablar en lenguas, dice, y si yo no entiendo, mi mente va a quedar sin fruto. Y de una me empieza a hablar el Señor por ese verso y me dijo: ya ves por qué muchos no han podido dar fruto, porque no han entendido. No, la parábola del sembrador, la parábola que cayó en buena tierra, ¿qué dice él cuando la explica? Son los que entienden la palabra. Entonces mira que no se trata solamente, claro, el espíritu es el que abona esa tierra, el espíritu de santidad es el que viene y quita esa coraza, como Santiago lo dice, que tienen como una capa de grasa en el corazón. Entonces claro, viene el espíritu y quita eso para que la palabra pueda ser implantada, pero no nos vamos a quedar solamente en el espíritu. Claro. El derramamiento del espíritu, según Ezequiel 36, dice: ¿para qué? Dice: y derramaré de mi espíritu para que obedezcan
mis mandamientos, pero si no hay un texto en mi corazón, ¿qué voy a cumplir? ¿Qué voy a guardar? Pastor, es correcto. Entonces, audiencia que me está escuchando, después de esta introducción, vamos a abordar el Jesús o el Yeshua histórico, desde el libro académico del Nuevo Testamento. Yo sé que hoy vamos a romper con prejuicios. Pido a la audiencia, no sé si muchos se vayan a ofender, no es nuestra intención, pero nuestra intención es mostrar la verdad, y creo que históricamente vamos a hablar hoy del Jesús histórico comprobable por el Nuevo Testamento. Yo sé que de alguna manera hombres nos pueden enseñar, pastores nos pueden enseñar, gente de alguna manera con toda la buena intención del mundo, con todo el sentimentalismo, con toda la fe, pero hoy vamos a hacer lo que hizo Lucas. Vamos a mirar al Señor y vamos a mirar la historia de la iglesia desde un punto de vista netamente histórico, racional y académico. Yo no sé si alguno de los presentes se había hecho esa pregunta, por eso comenzamos haciéndole la pregunta, que gracias por responder a estos jóvenes, pero que a todos nos pasa. Entonces a veces creemos que la base de nuestra fe es el sentimiento, y no es así, porque los nazis también tenían sentimiento y pasión por lo que hacían. Así que eso no determina que sea la verdad. El cambio de vida tampoco, porque muchos han cambiado y ni siquiera creen en Dios. Y hay muchos factores, pero entonces vamos a ir a la palabra, que es la fuente de la verdad. Hay un verso que dice: la suma de tu palabra es verdad. Así que, pastor, no sé si quieras empezar hablando desde el siglo I, cómo nace la iglesia. Vamos a hablar desde el año exactamente, vamos a ponerlo así, 30, con el Señor Jesucristo. ¿Cómo nace la iglesia? ¿Fue la primera iglesia gentil o fue la primera iglesia judía? ¿Qué dice la Biblia? Pastor, comencemos. Bueno, hay que poner un contexto del primer siglo, ¿cierto? Para poder entender en qué ámbito, cuál era el público, cómo se movía Jesús y Yeshua. Lo primero es que tenemos tres grupos. Tenemos el grupo de los saduceos, tenemos el grupo de los esenios y tenemos el grupo de los fariseos. El grupo de los saduceos son los que controlan el templo, tienen el negocio, están amangualados con Roma, le tributan. El asunto es un tema ahí como económico, político, bueno, todo este asunto. ¿Cómo surge? Los macabeos recuperan Jerusalén del imperio griego, casi que de un asunto milagroso. Toca leer Macabeos. Si usted nunca se ha leído primera y segunda de Macabeos, léaselo, no le va a pasar nada. Simplemente va a obtener una información histórica. Esta gente eran levitas, pero no de la línea de Aarón. Entonces vienen los hijos de Aarón, los sacerdotes, y le dicen: hey, gracias por recuperar Jerusalén, ahora nosotros vamos a tomar el control del templo. Y llegan ellos y dicen: no, yo puse la sangre, así que no, yo me quedo con el sacerdocio. Ahí surge el segundo grupo. Estos grupos de sacerdotes se van para el desierto, allí en la zona del Qumran, y surgen estos esenios, de donde viene, por ejemplo, Juan el Bautista, ¿cierto? Y aparte, de manera paralela, empiezan a surgir todos estos rabí, personas del común, que empiezan a entender la Biblia, empiezan a entender la Torá, pero no necesariamente son sacerdotes, ¿sí? Y surgen dos grupos de manera mayoritaria: el grupo de Shammai y el grupo de Hillel. Dos escuelas. Sí, dos escuelas. Habían 7, pero las más grandes era la de Shammai y la de Hillel. Y en medio, digamos que tenemos los dos extremos, y entre esta y esta hay una serie de matices. Entonces la de Shammai es la parte más ultraortodoxa, más la recalcitrante. Ya, la Biblia dice esto y se aplica. Rajatabla. Eso. Y tenemos la otra esquina, que está la de Hillel, que Hillel es más flexible, ¿cierto? Y en medio están una serie de escuelas que beben un poco de acá y beben un poco de acá. Por eso Yeshua, algunos fariseos les dice sinagoga de Satanás, pero con otros fariseos entra a sus casas y cena con ellos, ¿cierto? Por las diferentes escuelas. Entonces, a esto es a lo que se tiene que enfrentar Yeshua. Cuando Yeshua se tiene que enfrentar con todo esto, vemos a un Yeshua de corriente fariseica. Vamos a hablar del Jesús histórico. Vamos a dejar a un lado, todos creemos que él es el Mesías, que murió en la cruz y que resucitó. No, eso no se cuestiona. Vamos a hablar desde la historia, desde el personaje histórico. Entonces vemos que cuando se trata de la ética,
Jesús es de la escuela Shammai. Entonces, ustedes solo con ver a una mujer y tener malos pensamientos, ya cometieron inmoralidad sexual. Pone el estándar muy arriba cuando se trata de la ética. Cuando se trata de, digamos, de temas de halajá, de observancia, él es más gilelista. Venga, ustedes que guardan y diezman la menta y el comino, se les olvidó lo más importante, la justicia, el amor y la misericordia. Hagan esto sin dejar de hacer lo otro. O sea, él no elimina la observancia, la flexibiliza, ¿cierto? Entonces, él con este asunto es que se tiene que enfrentar. Cuando él sana en Shabbat, él no está quebrantando la Biblia. Él lo que está haciendo es apelar a la escuela de Hillel, donde dice, no, es que el día más bonito para hacer el bien es en Shabbat. Con los que se tenían que enfrentar a la escuela de Shammai, que decía, no se puede ni siquiera guardar una moneda en el bolsillo. Y él le está diciendo, no, pero es que, espérate, ¿qué es más importante, la moneda o sacar de la opresión a esta persona? Entonces, cuando él se enfrenta a todo esto, vemos que él tiene un público netamente judío. Él, como lo hablamos ahorita, realmente él habló, o que haya tocado en vida, aquí en esta tierra, él cruza el Jordán, trae libertad a este endemoniado gadareno, y regresa a tierra de Israel. Es correcto. De ahí para allá nosotros no encontramos nada. Entonces cuando él habla, él está hablando a un público judío. Por eso nosotros, cuando vemos las historias de él, nosotros pensamos que le está hablando a un pueblo gentil, a todo el mundo. Él cree que le está hablando a todo el mundo. Entonces, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo. Entonces él presenta un hijo menor y un hijo mayor. Y cuando habla del hijo mayor, todos rechinaban los dientes. ¿Por qué? Porque el público sabía que él estaba hablando a cierta gente dentro de la comunidad judía. No estaba hablando de gentiles y judíos, le está hablando a una comunidad judía. O cuando en Juan 10 dice, hay otras ovejas que no son de este rebaño, yo tengo que ir por ellas y traerlas acá, ¿cierto? Entonces, no le estaba hablando a un pueblo gentil. Claro. Entonces, hay que tener en cuenta que él solo estuvo conversando y hablando con un pueblo judío. Los apóstoles, ahí no tenemos ningún gentil. Todos judíos. Todos judíos. Lucas, el escritor del evangelio, no era discípulo. Lucas sí era una persona de las naciones, pero él nunca fue apóstol, ¿cierto? Es correcto. Entonces no podemos incluir a Lucas dentro del apostolado. A veces asumimos muchas cosas porque lo encontramos ahí como escritor del tercer evangelio, lo asumimos. Pastor, dijiste algo que muchas veces no caemos en cuenta. Yo una vez estaba estudiando los evangelios y leí esa parte donde Jesús dice, porque el sábado no fue creado no fue creado para el hombre. Es correcto. No, al revés. Exacto. Dice, el hombre no fue creado para el sábado, sino que el sábado fue creado por causa del hombre. Entonces yo dije, wow, esta es una frase del Señor Jesús. Cuando me puse a investigar, resulta que es una frase que dentro del pueblo de Israel, creo que ya la había dicho Hillel 50 años antes. Y yo dije, ¿y cómo así que mi maestro? Porque a veces nos olvidamos de que fue humano. Cuando empiezo todavía a investigar un poquito más y me encuentro que Jesús dice dichos, y dentro de sus palabras hay palabras que ya las han dicho otros rabinos anteriores a él. Entonces eso te confronta, y de una manera, pues digamos, porque uno es neófito en esto, te desinfla, pero luego vuelves y tomas aire y dices, no, ahora entiendo más de que sí fue humano y de que como cualquier hombre se está alineando, y que, como dijo el pastor, no todos los fariseos eran malos, y que hay cosas con las cuales él decía, no, esto está bien, y no lo notamos por desconocer el contexto histórico. Entonces alguien preguntará, ¿cómo así que Jesús está repitiendo palabras de un rabino? Sí, algunas de las palabras de Jesús fueron dichas por él, porque tal vez de niño las aprendió de otros rabinos anteriores a él. Mira que hay un documento que se llama La ética de los padres, el Pirkei Avot, ¿cierto? Y ahí hay una historia donde un gentil se va para donde Shammai, le dice, enséñame la Torah mientras yo estoy parado sosteniéndome en una sola pierna. ¿Y qué hace Shammai? Saca un palo y lo echa de su casa a puro juguete, como decimos nosotros. Puro palo, pastor. Lo echó.
Ese mismo gentil se va para donde Gilel y le dice: enséñame la Torá mientras me sostengo en una pierna. Y él llega y le dice: no hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. El resto son comentarios. ¿Y eso dónde está? Pues Yeshua lo citó. Y uno cree que fue originario de él y no es así. Así es. Lo citó de él. Lo citó de Gilel. Pastor, también dijiste algo que es muy cierto. Y voy a poner cita, voy a volverme un poquito escritural. Dice, voy a leer 2 versos para que la audiencia pueda comprobarlo en sus Biblias. Mateo capítulo 15, versículo 24. Palabras textuales de Yeshua de Nazaret. Dice, él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, la comisión de él, su misión, su propósito ya está muy definido y está centrado. Y de labios de él escuchamos que dice: mi misión es venir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estoy hablando del Jesús histórico, del que nació, del que vivió y del que murió. Otra cosa es cuando nos metamos con el resucitado, pero por ahora estamos hablando del histórico. Y voy a citar otro verso, Mateo capítulo 10 versículo 6, cuando él le da la comisión a sus 12 apóstoles, que les dice: no vayan por camino de gentiles ni de samaritanos, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que me da a entender, pastor, estos 2 versos, de que en su ministerio terrenal, por eso repito, el resucitado y el que se le aparece a Pablo, vamos a ver si nos da el tiempo para tocarlo, es otra cosa. Pero netamente nos damos cuenta de que la audiencia, como dijo el pastor, fue netamente judía, de que los 12 apóstoles, las autoridades de la iglesia, fueron netamente judías, y que Jesús en su ministerio terrenal no fue enviado a los gentiles. Mira lo que dice aquí Santiago capítulo 1, el saludo de Jacobo, el hermano menor de Yeshua. Dice: Santiago y Jacobo, siervo del Señor y de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Yeshua Mashiach, a las 12 tribus que están en la dispersión. Y si va uno y busca Primera de Pedro capítulo 1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, de Yeshua Mashiach, a los expatriados, o sea, fueron lanzados lejos de la patria, de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que hay unas personas que hacen parte de la... Hay que tener en cuenta que el concepto de judío, la gente cree que tiene que ver con la tribu de Judá, y ahí hay que cambiar el concepto de judío por judeano. Judeano es el que vive en la Judea, como el antioqueño. El antioqueño es el que vive en la región de Antioquia, ¿cierto? Entonces, obviamente, esta gente judeana, ahí había gente de todas las tribus, claro. Pero con las guerras, las invasiones, mucha gente migra. Por ejemplo, viene el imperio asirio y conquista tierra de Israel, mucha gente sale dispersa y ellos, claro, se quedan por allá. O cuando dispersa, cuando Nabucodonosor se lleva a un montón de gente para Mesopotamia, cuando regresan, no regresan todos, regresaron como 11,000 personas y mucha, claro, gente se quedó. Entonces, estos israelitas dispersos, había que entregarles el mensaje de que hay un Mesías. Claro. Y ese Mesías se le está entregando a mis hermanos de mi pueblo, ¿cierto? Ya con Pablo estamos hablando de que se hace una apertura, pero inclusive vemos en Pedro y en Santiago que la audiencia de ellos dijeron: nosotros somos judíos, recibimos al Mesías, murió, resucitó, y solo lo sabemos nosotros. ¿Cómo le decimos al resto de la familia? Porque ellos ven como familia. Ellos, cuando hablan, ellos hablan de pueblo. Ellos también hablan de nación, pero ellos hablan mucho de pueblo y de familia. Entonces, ¿cómo le decimos a la familia que está dispersa de que llegó la redención? Entonces empiezan todo. Pues no existía YouTube, no existía el internet. Favor, ¿qué hacemos? No escribamos y empecemos a decirle a las personas que hay unas buenas nuevas. Es correcto. Hay unas buenas nuevas. El concepto del evangelión, nosotros pensamos que solamente es un concepto evangélico.
Y para una persona del primer siglo, el concepto de evangelión tiene que ver con que César Augusto, siendo humano, se hizo Dios y ascendió a los cielos. Y eso es lo que un romano percibe como evangelión. ¿Y qué empiezan ellos? Empiezan a decir, no, las verdaderas buenas nuevas, porque este que ascendió a los cielos siendo hombre y se convierte en Dios, él trajo la paz romana. Y empiezan ellos a decir, no, las verdaderas buenas nuevas es que este que era Dios se hizo hombre y vino a traer la redención al pueblo de Israel. Entonces, bueno, ya me estoy desviando un poquitico aquí, pero mira que la idea de por lo menos Santiago y Pedro, que eran apóstoles, era mostrarle a su pueblo que el Mesías judío o judeano o israelita había venido, y había que decirle eso a las personas. Es como si nosotros, aquí se nos aparece Yeshua en persona, nosotros no nos lo vamos a guardar para nosotros. Nosotros empezamos. Lo primero que es foto, video. Yo llamo a mi esposa y le digo, mi amor, aquí. O sea, se nos apareció Yeshua. Pero entonces imagínate en el primer siglo. Claro. O sea, el deseo, la conmoción, el deseo, exacto, el deseo de ellos de mostrarle a sus hermanos que el Mesías había venido. Por eso llegaron hasta el límite y murieron. Claro. O sea, estuvieron dispuestos a morir y lo entregaron todo. No hay, o sea, ¿cómo se supone que yo me junto con otros 11 muchachos, porque ellos eran unos muchachos? Me junto con unos muchachos, cogemos un cuerpo, lo escondemos y después vamos a vender toda una idea ficticia de que este hombre había resucitado, pero yo sé que está muerto. No tiene sentido. A llegar al punto de entregar mi vida a morir. O sea, morir por una mentira. Exactamente. No tiene sentido. Entonces mira el deseo tan fuerte de entregar las buenas nuevas de que este Mesías había venido. Pero el concepto de que Yeshua, de que Jesús fue a los gentiles, eso no se desarrolla cuando Él estuvo acá. Él estuvo hablando a un pueblo netamente judío o judeano. Es correcto. Si te está gustando este video, si sientes que necesitas escuchar más, si quedaste inquieto, si consideras que esta información es útil para ti, tendremos una segunda parte, así que te esperamos en la segunda parte de esta parte histórica de Jesús, de la iglesia del primer siglo y de todo este desarrollo con Pablo. Así que los esperamos para la segunda parte.